Bueno, voy a dar una clase que la he dado, creo yo, unas 5 veces. Pero la he dado de manera general. Ahora voy a darla solo respecto de la question fact. La clase de hoy es la motivación fáctica como derecho y como garantía. Este es un tema tan controversial y tan mal entendido que hasta han generado sentencias en Corte Nacional que son muy cuestionables por no manejar esta distinción. Yo esta clase le he dado desde hace más o menos unos 3 años, 2 años, después de salir la sentencia, 2 años y algo, después de venir de Alicante, de hecho. Pero cuando Ali Lozada la dio en un seminario de ética en la Corte Nacional de Justicia, fue lo mejor para mí porque quizás no me crean a mí, pero sí le van a creer a Ali Lozada. Y el video está colgado en X, lo subí, esta semana lo subí. Entonces, claro, él lo habla de manera general, se puede decir tranquilamente, ese video es una clase previa a esta, ahora lo voy a hacer desde la question fact. Ok. Primero, no se entiende que la garantía de motivación es un derecho que tenemos los ciudadanos. No, la motivación es un derecho que tenemos los ciudadanos y funciona como una garantía del debido proceso, del derecho a la defensa específicamente, porque el debido proceso, como les expliqué, aunque no es una clase de debido proceso, es una moneda que tiene dos lados. Un lado que es una garantía y otro lado como derecho autónomo, que es el derecho a defensa. Aquí lo vamos a hacer solo desde la question facti porque es lo más importante, creo yo, porque sin hechos definidos o determinados de manera correcta, no se puede buscar la correcta aplicación del derecho. O sea, el derecho no se aplica sin necesidad, o sea, no se aplica sin tener hechos debidamente acreditados. Para esto vamos a partir con una premisa. Ustedes ya la conocen. Vamos a utilizar la sentencia ok. La sentencia partamos desde aquí. Leemos esta base. La Corte dice: el alcance de la garantía de motivación. Esta Corte ha establecido que en un Estado constitucional, la legitimidad de las decisiones estatales no depende solo de quién las toma, sino también del por qué se lo hace. Todo órgano del poder público tiene no solo el deber de ceñir sus actos a las competencias y procedimientos jurídicamente establecidos, legitimidad formal, sino también el deber de motivar dichos actos, es decir, de fundamentarlos racionalmente, legitimidad material. La motivación de un acto de autoridad pública es la expresión oral o escrita del razonamiento con el que una autoridad busca justificar dicho acto. La motivación puede alcanzar diversos grados de calidad. Puede ser mejor o peor. Sin embargo, como también ha señalado esta Corte, los órganos del poder público tienen el deber de desarrollar la mejor argumentación posible en apoyo de sus decisiones. Como también ha señalado esta Corte, los órganos del poder público, jueces en especial, que estamos en justicia penal, fiscalía, decisiones jurisdiccionales y decisiones judiciales, los órganos del poder público tienen el deber de desarrollar la mejor argumentación posible en apoyo a sus decisiones. Para esto hay que saber argumentar. Para esto hay que saber sobre prueba testifical. ¿Cómo va a ser la mejor argumentación posible si no sé que la prueba testifical puede haber errores de fiabilidad respecto o errores de fiabilidad de la información respecto a que hay errores de percepción,
errores de interpretación, la memoria falla, si no sé qué es un contenido digital, si no sé lo que es técnicas forenses, si no sé cómo analizar una pericia, si no sé qué es un documento, ¿cómo puedo hacer la mejor argumentación posible? No solo hay que saber argumentar, hay que saber el contenido de lo que voy a argumentar. ¿Y ustedes creen que los jueces conocen todo esto? No lo conocen. Pocas excepciones conocerán pocas cosas, pero no todo. Y ese es el primer punto que hay que tener. Porque ese deber, como dice Ley Lozada, ese deber ético de dar una motivación correcta, de buscar la motivación correcta, no es un deber que solo es un impulso subjetivo. Es un deber que uno también tiene que tener conciencia. No solo hay que evitar la corrupción económica o la corrupción de influencias, sino también la corrupción académica. Hay gente que no tiene nivel para estar en donde está y lo está, confundiendo la motivación. ¿Qué dice allí? De ahí que todo acto del poder público debe contar con una motivación correcta. Si escuchan, motivación correcta. Leen, yo estoy seguro que muchos han leído esta sentencia, pero no entienden esta dimensión. En el sentido de que toda decisión de autoridad debe basarse en una fundamentación normativa correcta, una fundamentación fáctica correcta, entendida como la mejor argumentación posible conforme a los hechos. El de la motivación correcta es un ideal inherente del Estado constitucional, porque éste persigue la realización de la justicia a través del derecho, no al margen del derecho. Dicho ideal debe ser promovido como un pilar de la cultura jurídica por la sociedad en su conjunto. En este sentido, el ordenamiento jurídico establece múltiples consecuencias para cuando una decisión es incorrecta, conforme al derecho. Por ejemplo, en casos de errores en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de la premisa jurídica, o conforme a los hechos de la premisa fáctica, por ejemplo, en casos de errores de la valoración de la prueba. En general, este tipo de incorrecciones afectan a la validez de las resoluciones de autoridad pública y deben ser corregidas, dejadas sin efecto por los órganos competentes a través de los medios de impugnación disponibles. Por ejemplo, los recursos administrativos, la acción contenciosa administrativa, los recursos de apelación o casación, las garantías jurisdiccionales, etcétera, sirven para corregir decisiones que no tienen una motivación correcta, porque es el deber ético. No sé cómo pueden dormir muchos jueces que deciden o fiscales que deciden que no hacen un esfuerzo argumentativo para dar la mejor respuesta posible. Pero es que es sentido común. Si yo tengo que resolver un caso X en donde tiene que haber pericias informáticas, contenido digital, para dar la mejor argumentación posible no solo hace falta argumentar, hay que conocer sobre técnicas forenses, sino cómo hago control de corrección. Más aún cuando las partes comienzan a esgrimir o comienzan a dar controversias respecto de cierta fiabilidad de la información, respecto de cierto medio de prueba. Porque ya van a ver más adelante ustedes en la sentencia 2706, que como he dicho es una sentencia que me enorgullece haberla conseguido con litigio constitucional, con defensa constitucional. Ahí dice que si no responden los argumentos de la parte, no está garantizada la motivación. Es más, algunas de esas incorrecciones pueden traer consigo responsabilidades de orden civil, de orden administrativo y de orden penal para sus autores. De orden civil, por ejemplo, un error judicial mediante recurso de revisión, reviso, condena errada, reparación de daños y perjuicios a la responsabilidad extracontractual del Estado. Y el Estado tiene que hacer la repetición a ese juez o a ese fiscal que estuvo equivocado. De orden administrativo, error inexcusable, negligencia manifiesta, afuera. De orden penal, prevaricato, tráfico de influencias, cohecho, porque cualquiera de estos motivos pueden hacer que el juez con dolo te dé una respuesta incorrecta.
o por imprudencia porque es un juez que cree que solo estudiar una maestría o hacer alguna cosa está a nivel para tomar decisiones. Él puede no saber y él puede estar convencido de que eso es una verdad. Y lo puede hacer por desconocimiento. ¿Ya? Eso es el derecho de motivación. Porque como correlato de un derecho hay un deber. Si yo tengo el derecho como hijo, niño, adolescente, de que mi padre me alimente, me dé educación, mi padre tiene un deber. Si yo como ciudadano tengo el derecho a que la motivación sea la correcta, el deber es de quien toma la decisión de darme una respuesta correcta. Es un deber, es una obligación que tiene. Los derechos fundamentales no solo son correlatos de deberes con derechos. Con Hoffel hay muchos más correlatos. Pero no es una clase de derechos fundamentales, así que avanzamos. Sin embargo, la garantía de motivación, escuchen bien esto, ahí te va deslindando. La garantía de motivación por sí sola no asegura a las personas que las decisiones de las autoridades públicas cuenten con una motivación correcta conforme al derecho y conforme a los hechos, sino que tenga una motivación suficiente para que el derecho al debido proceso y en particular el derecho a la defensa pueda ser efectivamente ejercidos con miras a enmendar las incorrecciones en que incurrieron los actos del poder público. En efecto, la Constitución y la jurisprudencia de esta Corte han establecido que el derecho al debido proceso y en particular el derecho a la defensa son principios constitucionales que están rodeados de una serie de garantías, una de las cuales es la garantía de motivación, que viene prescrita en el artículo 76.7, letra L de la Constitución de la República del Ecuador. Como se aprecia, esta disposición constitucional garantiza el derecho al debido proceso y en particular el derecho a la defensa de la siguiente manera. Prescribe que una resolución del poder público será nula. Es la consecuencia jurídica de si no está motivada. Es decir, la autoridad competente deberá invalidarla. Si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica, ¿ahora entiende? Explicar. Solo garantiza la suficiencia. La justificación garantiza la corrección. Si no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, no te garantiza una respuesta correcta. Porque la respuesta correcta se garantiza con todo el sistema jurídico, no solo con la garantía de motivación. La garantía de motivación solo exige una respuesta suficiente porque solo es que se explique. Porque si exigiera que se justifique, garantizará la respuesta correcta. Pero al garantizar la respuesta correcta, haría inválida todas las otras garantías. Porque todas las garantías tienen una función. Así como su mano sirve para escribir, para agarrar, para tocar, sus piernas para caminar, así mismo son las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa. Cada una tiene su función. En consecuencia, como ha establecido esta Corte, en la garantía de la motivación específicamente busca asegurar, so pena de nulidad de las resoluciones de autoridad pública, que la motivación reúne ciertos elementos argumentativos mínimos. ¿Mínimos por qué? Porque te permite corregir la decisión. ¿Mínimos por qué? Porque permite que tú ejerzas tu derecho a la defensa en los recursos pertinentes. Cada recurso tiene su naturaleza, a ordinarios y extraordinarios. Entonces, cada recurso exige una argumentación pertinente. Y para tú hacer esa argumentación pertinente tienes que tener los argumentos mínimos. Porque si no los tienes, no está garantizada la motivación. Establecidos en esa misma disposición. Es decir, el 76.7, letra L de la Constitución, no garantiza que la motivación de toda la decisión pública sea correcta, conforme a derecho y conforme a los hechos. Esta es tarea del ordenamiento jurídico en su conjunto, lo que les decía hace un momento.
sino que la motivación sea suficiente, es decir, que satisfaga los referidos elementos mínimos con mira al ejercicio efectivo de los derechos, al debido proceso y a la defensa. Ahora, salgamos de esto. Los dos lados de la moneda. Derecho al debido proceso y derecho de defensa. ¿Ya? La Corte, asimismo, en otras jurisprudencias, en otras sentencias, pueden leer el paper este que hice en el IAEN, ustedes van a ver la jurisprudencia que se cita allí. La Corte comienza diciendo como una primera regla, estas dos normas objetivas son normas principio. ¿Por qué? Porque tienen un valor constitucional o un fin constitucional o una razón constitucional protegida por el constituyente. El debido proceso, dice la Corte, más o menos así, si mal no recuerdo, asegura que tanto como fuera posible las personas que estén en una contienda judicial tengan una respuesta conforme a derecho. Es decir, un proceso justo. Y el derecho de defensa, esto es un valor que protege el debido proceso. Pero el derecho de defensa protege un fin. ¿Cuál es el fin que protege? No quedar en real indefensión. ¿Y qué es no quedar en real indefensión? No quedarte con las manos atadas cuando tienes que hacer algo con las manos. Si lo ponemos este ejemplo en la vida cotidiana, si tú vas a servirte un plato de comida, una sopa, por así decirlo, tú quedas en real indefensión si no tienes la cuchara. Porque no puedes comer la sopa. O si te dan un tenedor. Porque no puedes comer la sopa. O te dan unos palillos. Pero si tú pagas por esa sopa y te dan la cuchara, te están garantizando a que tú puedas alimentarte. Pero eso no te garantiza a que la sopa esté buena porque tú la estás pagando. Sin la cuchara tú no puedes pedir criterios de corrección. Cámbiame la sopa. Entonces, si se dan cuenta cómo, disculpen los símiles, pero son muy comunes, que nos permiten entender cómo funciona esto. La Corte ha dicho después de esto que esto es un principio que tiene estos valores o fines constitucionales. Ha dicho, este principio le rodea un sinnúmero de garantías. A este le rodea la garantía 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. ¿Ya? A este le rodea la letra A, la B, la C, la D y todas las demás letras. Todas ellas cumplen una función, a proteger el valor o el fin constitucional. Imagínense ustedes si no protegiéramos lo que protege el principio de legalidad, que se te aplique la norma vigente al momento del acto. Si no se te aplicara la norma vigente al acto, ¿qué se estaría vulnerando? El juicio justo. Imagínate que no hubiera proporcionalidad en las penas, el juicio justo. Imagínate si no hubiera la presunción de inocencia, se te vulnera el juicio justo. Imagínate que se decida vulnerando las reglas existentes en el derecho y los derechos de las partes. No hay un juicio justo. Imagínate acá que te interroguen sin presencia de tu abogado. Te dejan en real indefensión. Imagínate que no te notifiquen un acto. Te dejan en real indefensión. Imagínate que no te permitan presentar pruebas. Que no te permitan tú contraargumentar la prueba de fiscalía y que te digas impertinente la solicitud que me está realizando. Te dejan en real indefensión. Pero todo esto es en abstracto, así. Pero todo esto se verifica en concreto, caso a caso.
La siguiente regla que dice la Corte. Pero estas letras o estos números no son los únicos supuestos que protegen al valor o al fin. Hay supuestos atípicos. Es decir, que de estar prescritos en la Constitución, protegieran el mismo valor o el mismo fin. Uno de ellos es el doble conforme. ¿Cómo va a haber derecho a la defensa si no te permiten a ti revisar la sentencia en hecho y derecho de una sentencia condenada que te condena? Si te condenan en primera instancia, tienes que revisar el hecho y el derecho. Por eso cuando a ti te condenaban en segunda instancia, en apelación, y tú ibas a casación a revisar el derecho y no el hecho, te vulneraban el doble conforme. Te dejaban en real indefensión. Pero eso no es una garantía que está allí. Es una garantía creada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que hay votos salvados de los jueces constitucionales aquí, de Richard Ortiz y del doctor Joel Escudero, que dicen que no hace falta traerla del sistema interamericano porque interpretando todo el debido proceso se crea. No importa por dónde salga, pero no está prescrita. Pero es una garantía atípica. Asimismo, todos los penalistas, los administrativistas, que están en derecho administrativo sancionador, aplicamos un principio. Ya saben, hay principios fines, principios directrices, pero nos dan un derecho, el principio de culpabilidad, que nadie puede ser condenado por un acto que no conozca, que no haya conocido antes de realizarlo, ni que haya conocido que sea ilícito o que esté prohibido. Pero eso no está allí. Es otra regla atípica. ¿Qué más ha dicho la Corte Constitucional sobre esta cuestión? Que estas son garantías propias o impropias. Las propias afectan porque hay un supuesto fáctico. Ejemplo, te interrogaron sin presencia de tu abogado. Se subsumió a la regla de garantía, no necesito nada más, se vulneró la garantía y por ende el derecho. Pero hay supuestos fácticos que no se subsumen en la garantía sin necesidad de las reglas de trámite legal. Pero antes de eso, la Corte Constitucional, antes de decir de las reglas propias e impropias, ha dicho en la misma sentencia que le estoy diciendo, que estas garantías reglas constitucionales de garantías, son las que, como yo digo, paren las reglas de trámite legal de los sistemas procesales. ¿Por qué creen ustedes que hay la citación y la notificación? Eso no es una regla constitucional de garantía, pero esa tiene su valor subyacente, el derecho de defensa, a través de la garantía, no indefensión en ninguna etapa, grado o procedimiento. ¿Por qué crees que salen las reglas de juez competente? Por la regla de garantía, juez competente. ¿Por qué crees que salen las reglas de excusa y recusación? Por las reglas de garantía, juez imparcial y juez independiente. Entonces, cuando tú quieres alegar que se te vulneró el derecho a la defensa, en la garantía de derecho de prueba o presentar pruebas o argumentos respecto a las pruebas que están en tu contra, tienes que decirme cuáles reglas de trámite legal dar, porque el sistema procesal te dice cuál es el procedimiento que se debe seguir. Y normalmente es el principio de objetividad, principio de igualdad que están en el COIP, también los artículos que dicen que el fiscal tiene que investigar, los sujetos procesales pueden aportar elementos de prueba, elementos de juicio, el fiscal de hecho tiene que tramitarlo, si se necesita autorización judicial tiene que buscar el fiscal autorización judicial, no el sujeto procesal, porque el fiscal va y descubre la verdad. Solo si descubriendo la verdad tiene que esos hechos son relevantes penalmente, decide acusar, y así es la forma en cómo debe acusar. No primero se acusa para investigar, primero se investiga y según el nivel de estándar en el momento procesal para formular cargos, para llamar a juicio o en juicio, acusa. La garantía de motivación, que es el tema, ¿qué protege? Protege que tú tengas los argumentos mínimos para poder formular la argumentación, la fundamentación
respecto al error en la decisión. ¿Ya? Si tú no tienes argumentos suficientes, tú no puedes fundamentar el problema jurídico que tú pretendes resolver respecto a la decisión, o al caso en apelación, o a la sentencia en casación. Eso es lo que te garantiza. Ahora, para que se entienda de mejor forma la garantía de motivación del derecho de motivación y cómo es que opera esto, voy a usar un símil que, bueno, lo había hecho antes, que es... Ya. No me sale bien, pero siempre intento mejorar. Asumamos que esta es una botella de agua. ¿Ya? O mejor, asumamos que este es un vaso. Ustedes saben que, por ejemplo, los vasos de whisky tienen una cantidad, un tamaño, los vasos de cerveza tienen otro tamaño. No es que salen porque uno quiso. Tienen ya reglas epistémicas atrás, hay estudios, así como estudios de marketing, todo, y eso obedece. Por eso las botellas de agua vienen de, creo que son 500 mililitros, vienen las del litro y cosas así. Los vasos, cuando te dan un almuerzo, todo esto te tiene ya determinado. Solo te digo algo, con el vaso de agua. El vaso de una bebida en tu almuerzo. ¿Qué es lo que te está garantizando el vaso de bebida en el almuerzo? El vaso de bebida no te garantiza que tú agotes la sed, no. Te garantiza que tú disfrutes el almuerzo, que no te atores, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando el vaso está menos de la mitad o está más de la mitad? El mismo ejemplo, vamos con la botella. Partamos con la botella. La botella ustedes saben que normalmente tiene dos vasos, por así decirlo, ¿no? Si la botella está menos de la mitad, tú no garantizas ese disfrutar el almuerzo y cosas así. Si está más de la mitad, no solo lo garantizas, quizás cumplas el fin. De la misma forma es la capacidad argumentativa, que no es cantidad, sino es calidad. Son razones que expliquen por qué tomas una decisión. ¿Por qué tú dices que le crees a María cuando el contraexamen y el alegato de clausura dice que María estaba mintiendo, que tuvo 8 versiones en donde en la octava, después de que Fiscalía le abrió una IP, en la octava ya se acordó que lo vio a Juan en el lugar de los hechos? Si ese es el debate y el problema jurídico en esa cuestión, María cambió la versión porque estuvo coaccionada porque le abrieron una IP. Y por eso dice que es Juan. Y no le deben creer porque está contradiciéndose y porque hay estas otras razones. Y tú dices que le crees a María para decir que Juan es culpable. Tienes que darme razones por qué. No te estoy diciendo que digas que las razones sean justificativas de una respuesta correcta. Tienes que decirme para yo ir a apelación y decir, es que el tribunal se equivoca. Porque el tribunal dice que le cree a María solo porque María es el testigo ocular cuando nunca tomó en cuenta de que María había dado 7 versiones anteriores y que en la última María se acordó. Y que la última fue el del 10 de julio cuando en el 8 de julio le abrieron una IP. Ustedes, ahora les voy a explicar cómo es esta cuestión de la garantía y el derecho a motivación. Es algo que también, y lo digo porque me han dado a mí, cuando yo he alegado esto en Corte Nacional, me han dado sentencias y nos confunden. Es claro que la motivación aparente es una insuficiencia motivacional, por ende vulnera la garantía de motivación, es clarísimo y por ende obvio el derecho a motivación. Pero la motivación aparente tiene que darte una respuesta, si es insuficiente o es inexistente. Aquí creen que no puede dar esos niveles cuando la Corte lo explica y es clarísimo. Ya lo vamos a ver más adelante. En este contexto,
La Corte nos ha dado los siguientes términos, ¿no? Nos ha dicho motivación correcta, motivación suficiente, motivación insuficiente, motivación inexistente. Si yo te digo la motivación es inexistente, ¿te vulnera el derecho, sí o no? ¿Y te vulnera la garantía, sí o no? Si te digo que la motivación es insuficiente, ¿te vulnera el derecho, sí o no? ¿Y la garantía? Si te digo que es una motivación suficiente, ¿te vulnera el derecho, sí o no? Suficiente, ¿te vulnera el derecho, sí o no? Sí. ¿Y te vulnera la garantía? No. Hagan en cuenta que esto es una Coca-Cola. Es un líquido negro. Pero yo, como juez, ya sea por paralogismo, es decir, por desconocimiento, ya sea porque soy un sofista, es decir, con dolo, porque quiero engañar, te doy la misma botella, pero en vez de ponerte Coca-Cola te pongo café. O en vez de ponerte café, te pongo la mitad Coca-Cola y la mitad café. O la mitad Coca-Cola y la mitad agua. ¿Qué es lo que se ve? Aparentemente, si llega aquí, sería correcta. Aparentemente, ¿verdad? Pero si tú ingresas a analizar el líquido con cuestiones químicas, te darás cuenta que si es de café, es inexistente la Coca-Cola. Si es la mitad de Coca-Cola y la mitad de café, es suficiente en Coca-Cola. Si es menos de la mitad de Coca-Cola y el 75% de café, es insuficiente en Coca-Cola, porque lo demás es aparente. Y si le pongo agua, igual. Pero al analizar esa apariencia, me toca a mí determinar esa apariencia. ¿Cómo va esa apariencia? A mí me toca determinar para sacar los argumentos que no deben estar allí y saber en realidad esta motivación aparente, cuál es la motivación que existe. Y al hacer el análisis puedo determinar que por motivación aparente es inexistente, o que por motivación aparente es insuficiente, o que por motivación aparente es suficiente, pero no correcta. Solo para que se den cuenta qué párrafo es. Aquí está. Miren, inexistencia. Inexistencia. Una argumentación jurídica es inexistente cuando la respectiva decisión carece totalmente de fundamentación normativa y de fundamentación fáctica. Es decir, usted está condenado porque está condenado. Dos líneas, como decía Andrés y como decíamos todos aquí. ¿Ya? No hay nada más que hacer que es eso. Es insuficiente, dice. Una argumentación jurídica es insuficiente cuando la respectiva decisión cuenta con alguna fundamentación normativa o con alguna fundamentación fáctica, pero alguna de ellas es insuficiente porque no cumple con el correspondiente estándar de suficiencia, y el estándar de suficiencia depende del caso. Por eso en materia penal con la 2706 se reforzó el estándar de suficiencia. Por eso en el habeas corpus hay otros criterios de suficiencia y se reforzó porque es diferente la tipología, y dentro de la tipología depende del caso. Por eso en materia penal, cuando yo hice el TFM en argumentación jurídica, tenemos una motivación genérica y tenemos la motivación específica penal con la 2706. Mi pregunta fue, para cooperación eficaz,
Hay otros criterios adicionales a los de materia penal, obvio. Porque si yo analizo como un robo, analizo el testimonio de un testigo X, asimismo analizo el testimonio del cooperador, obvio, se me van a ir muchas cosas que debo analizar como criterio de suficiencia mínima. Pero la Corte no nos ha dicho todavía los criterios porque no ha llegado a casos así. Pero es que no es deber de la Corte Constitucional. Es deber de los jueces de la Corte Nacional ahora que están aplicando la cooperación eficaz, decirnos cuáles son los mínimos que debe tener una sentencia respecto a cuando se decide con cooperación eficaz. ¿Se acepte o no se acepte? Porque eso da seguridad jurídica. Y cuando tenemos esos mínimos, tú ya puedes armar un caso y tú ya puedes saber qué diligencias pedir, saber qué diligencias persistir y cómo atacar aquello. La apariencia. Paren bolas de esto y yo les voy a mostrar después sentencias en donde, no es la clase demostrativa ahora, pero después vamos a ver sentencias de la Corte Nacional en donde no comprenden esto. Una argumentación jurídica aparente es aparente cuando, a primera vista, cuenta con una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente. ¿Por qué habla de suficiencia? Porque estamos hablando de la garantía. Pero también puede ser correcta. Porque cuando de manera correcta, aparentemente es, o sea, prima facie, aparentemente es correcta. Lo que les dije, está llena de líquido negro. Ustedes dicen es Coca-Cola. Pero si ya se ponen a saber, ver sabores, a ver si hay espuma, ¿no? Comienzan a determinar que no es correcta y van a llegar a un análisis de saber si es inexistente o es insuficiente. Cuenta con una fundamentación normativa suficiente y fundamentación fáctica suficiente, pero alguna de ellas en realidad inexiste o insuficiente porque está afectada por algún tipo de vicio motivacional. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes digan motivación aparente, me tienen que dar el resultado. Aparente que de forma verdadera es inexistente o de forma verdadera es insuficiente. O si analizamos en corrección, es suficiente, pero no es correcta. Porque ya determinamos que entre explicación y justificación, lo correcto sería que toda la sentencia esté justificada y explicada. Pero hay unas que solo están explicadas, que lo único que garantizan es la suficiencia, no la corrección. Porque cuando están justificadas, hay criterios de respuesta correcta. En la jurisprudencia de esta Corte se han identificado los siguientes tipos de vicio motivacional, aunque esta enumeración no debe entenderse como una tipología estricta ni cerrada. ¿Qué te quiere decir? Si usted encuentra otra, hágalo. Dígalo y nosotros lo avalamos. Incoherencia, inatinencia, incongruencia, incomprensibilidad. Para explicar esto, sí, total. Ahora, esta sentencia es muy alicantina, que para mí es la mejor tesis en esquema argumentativo, sobre todo práctico, porque esa es una de las cuestiones de Manuel Atienza. Siempre busca que el derecho sea práctico y sirva, porque si no sirve, no sirve de nada. Y esa es la diferencia entre teoría del derecho y filosofía del derecho. La teoría del derecho describe, pero la política del derecho busca ese deber ser, a que se haga. Acá. Desde la escuela alicantina, la argumentación jurídica, que también ya les expliqué en la primera clase, es argumentación jurídica, o argumentación legislativa, cualquier argumentación, es desde el nivel, tiene una concepción formal, material y pragmática. La pragmática tiene dos recursos, el dialéctico y el retórico. ¿Ya? Ya saben, la formal cuando vulnera reglas de la lógica, ya le habíamos dicho, que cuando una decisión no vulnera la regla de la lógica, lo único que te dice que es probablemente verdadera la decisión. Pero cuando vulnera reglas de la lógica, de entrada no es verdadera. Ejemplo,
todos los hombres tienen 8 cabezas. Aristóteles es un hombre. Aristóteles tenía 8 cabezas. ¿Vulnera regla de la lógica? No vulnera regla de la lógica. Pero para saber si en realidad todos los hombres tenemos 8 cabezas, necesito argumentación material. Es razones que me permitan concluir con esa premisa de que todos los hombres tienen 8 cabezas y que me permitan determinar que Aristóteles es un hombre. Y la argumentación pragmática es el debate, en el recurso dialéctico es el debate dialéctico. El debate, tú dices esto, yo te digo lo otro. Te estoy confrontando, te estoy contradiciendo. Y el retórico, la forma en cómo tú llevas esas razones materiales en el debate dialéctico, como tú lo plasmas para decirle al juzgador de manera creativa que tus razones son las mejores razones y por ende esa es la mejor decisión, y si es la mejor decisión es la decisión correcta. Para eso un recurso básico tiene que ser entendible. Nadie de hablar en latín, del norma normarum, ni nada de esas cosas. Sencillo, claro. Por eso cuando ustedes van y están en contraexamen y vienen esos peritos, sí, un choque angular, planimétrico, que sí, que es el otro, yo no entiendo nada, yo me pongo como niño en esa audiencia. Yo le digo, ok, aquí todos tenemos que entender y no necesitamos cosas técnicas. La pregunta es, en el choque, ¿se dañó la puerta derecha del piloto, sí o no? Porque yo no sé eso de choque angular, no, es que no me interesa saberlo tampoco. Técnicamente sí para entender el caso, pero habrá jueces que no sepan eso. Imagínate de un contenido digital, de esa prueba que están haciendo pericias y al que el perito que extrae le hacen decir lo que dice el contenido digital cuando el contenido digital es prueba documental. Imagínate que yo quiera decirle al juez que esa prueba documental, contenido digital, como no tiene un soporte, tiene el soporte del perito que lo extrajo, pero como no tiene un soporte de comparación de los códigos hash, no puede ser validada. Le toca preguntarle al perito, ¿existe algo que se llama código hash, sí o no? Sí. Es correcto que cuando el código hash del archivo extraído con el archivo materializado no coinciden, quiere decir que hay una adulteración, ¿sí o no? Sí. ¿Es correcto que el código hash no dice qué fue lo adulterado? No, no nos dice. Ok. Con eso ya te estoy dando razones. Pero el argumento, la forma en cómo tú argumentes, el esquema de preguntas, siempre va a tener en cuenta estilos retóricos. Pero no esa retórica que, sí o no, no. No esa retórica que cuando van a hablar que la manzana, no, no, nada de eso. Esto es labia, eso no sirve. Es la forma en cómo tú las razones las hagas comprender. Esto dice Manuel Atienza, la teoría de la argumentación. Para seguir otra vez a la motivación, toda decisión judicial tiene una justificación interna y una justificación externa. Premisa jurídica. No. Premisa fáctica. ¿Ya? Justificación interna y justificación externa. La justificación externa son las razones de por qué yo digo que Aristóteles tiene 8 cabezas. La justificación externa de por qué yo digo que la delincuencia organizada es tal cosa. O por qué el colaborador de la delincuencia organizada puede haber colaborado en cualquier delito que no sea la estructura del tipo. Una respuesta rara. Tienes que darte las razones. Y tú allí ya puedes confrontar. ¿Por qué yo creo que Juan mató a María? Justificación externa. Porque se comprobó de que Juan llegó a las 8 de la mañana. ¿Cómo comprobamos eso? El testimonio del guardia, el testimonio de la vecina, las celdas de llamadas, el video, la comparación del video con la identidad humana de él.
el chat que la chica había salido con él, lo había invitado y que lo vaya a ver a la casa. ¿Cómo lo acredité? Con la extracción forense, con el contenido digital y con la pericia de hash. Esas son las razones que me hacen presumir esto. Ahora, como en la argumentación jurídica hay falacias, la falacia, y esto me encanta porque Manuel Atienza dice, imagínense en teoría del delito. Los delitos se cometen por dolo o por imprudencia. Olvídense la preintención, que eso es una mezcla que ya debíamos salir de allí, porque todos los delitos preterintencionales se salvan con concurrencias delictivas. Con dolo o imprudencia, dice. Así mismo se cometen las falacias, dice Manuel Atienza. Con dolo o con imprudencia. Con dolo, sofistas, sofisma. Con imprudencia, paralogismo. ¿Ya? Y como yo argumento en esta estructura, quiere decir en cada punto de estos es posible que haya falacias. ¿Correcto? ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los tipos de deficiencia motivacional? Incoherencia, inatiniencia, incongruencia, incomprensibilidad. ¿Correcto? La incoherencia, ¿a qué nivel de argumentación jurídica ataca? A la formal. La inatiniencia, que es razones que nada tienen que ver. O sea, estamos hablando de que si Juan mató a María, yo no quiero saber si Juan le fue infiel a la novia. O sea, ¿para qué pone esa razón? Es la inatiniencia a la material. La incongruencia conforme al derecho o conforme a las partes es al debate dialéctico. Y la incomprensibilidad es al retórico. No llego al auditorio. ¿Ya? Ok. Ahora sí vamos. Tenemos 30 minutos menos, 15 minutos para después pasar a preguntas. ¿Está claro el derecho de la garantía? ¿Correcto? Ok, entonces podemos hacer una primera conclusión aquí. El derecho es la respuesta correcta, que es el deber de todo juez y también de todo fiscal. La garantía es que te dé suficientes argumentos. Teóricamente hablamos que te explique al menos. La corrección, el derecho es que te justifique, porque justificación determina corrección. Que los argumentos justificados sean correctos, que los argumentos explicados sean correctos, están justificados. Ya, las dos, ya la tienen clarísima, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de recursos. Una consulta en esto. Vamos a cuestiones constitucionales. Hay un acto administrativo que nosotros creemos no es justo, no es correcto, no es justo, no es correcto. Y si yo voy y le digo al juez, es que no es justo, no es correcto, en acción de protección, el juez, bajo ese argumento, bailas, quiere corrección, vaya al contencioso administrativo. Porque el juez constitucional no puede corregirlo. Pero si yo digo es que es insuficiente, porque no me permite hacer una demanda. Retrotráigase y repítase, porque no lo puede corregir. Por eso en habeas corpus, cuando usted tiene prisión preventiva, tiene dos opciones: apelarla o habeas corpus. Si usted en un habeas corpus dice es que no valoró los arraigos, es que los elementos de juicio no son suficientes, está pidiendo corrección, bailas, vaya a la apelación.
Pero si usted dice, es que ni siquiera me tomó en cuenta los arraigos que yo dije, ni siquiera me resolvió los problemas que yo planteé, es insuficiente, es arbitraria y por ende es ilegal. Que eso también no saben, por eso a veces plantean habeas corpus sin necesidad de distinguir estas dos cuestiones. Porque es que las dos justicias no tienen por qué chocarse, cada una tiene su nivel de protección. Acá. El juez de apelación en materia penal, ¿qué competencias tiene? Y el juez de doble conforme, ¿qué competencias tiene? Y el juez de casación penal, ¿qué competencias tiene? Ya les digo después de las palabras. El juez de apelación debe revisar el hecho y el derecho. Hay un debate que solo debe revisar la valoración conjunta de la prueba, las inferencias. No la individual de la credibilidad o no, porque la inmediación no le permitió. Pero se está haciendo mucho el debate de que si están grabados, si están este tipo de cosas, se podría hacer. Pero ese no lo quiero entrar ahorita porque no es punto. Pero puede revisar el hecho y el derecho. El de doble conforme, igual. Por eso es que se creó el doble conforme, porque te pueden condenar por primera vez en apelación y mediante doble conforme tienen que revisarte el hecho y el derecho. Si no te dejan en real indefensión. Pero en casación, solo es el derecho. Le hago una pregunta aquí. Si usted planteó en el alegato de apertura en un asesinato, usted dijo, señores jueces, ustedes se van a dar cuenta que Fiscalía, con su prueba, no podrá justificar la presencia de mi defendido o que mi defendido haya dado muerte con el occiso. Por cuanto tiene una prueba, que es la única que lo va a atar a mi defendido. Un testimonio que aparte de ser mentiroso, es fraudulento. Dio 7 veces versiones en donde jamás dijo que era mi defendido y a la 8ª dijo que era mi defendido, justo después de que le abrieron una IP. El alegato de apertura tiene que ser un tráiler de la película que usted va a hacer en esa audiencia. Con eso ustedes se salvan a que le digan impertinente, 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 porque ya está creando su marco de defensa. Y usted lo condena. Usted va a apelación y usted dice, señores jueces, el hecho de juicio que condena a mi defendido es de que él fue el que le golpeó al muerto. Que él fue el que le dijo a la testigo que lo mató. Ese elemento de juicio es el que arma los hechos probados que él mató. Pero ese elemento de juicio fue llevado por un medio de prueba no creíble. Porque ese medio de prueba había dado declaraciones previas en donde jamás le dijo. Y justo después de que le arman una IP, dijo que ya se acordó y que fue Juan. Le plantean el problema jurídico al juez para que revise ese problema de prueba y en apelación no te dicen nada. Es más, ni te escucharon. Y hay unos que ni siquiera lo ponen en la sentencia, que te toca ir con el audio. Minuto tal dije esto. ¿Cómo puedes tú armar un juicio, un proceso de casación, un juicio sobre la sentencia, si los hechos no son suficientes porque no te dieron la respuesta a argumentos relevantes? Porque vulnera la argumentación en sentido dialéctico. Sin eso no puedes armar un juicio de casación. Porque tú esos hechos, tú con esos hechos no estás de acuerdo. Ahora si ojo, partamos de algo. Si el juez te respondiera y te dijera que las declaraciones previas, qué pena, no sirven, aquí es la oralidad y ella ha dicho en la sentencia, en la audiencia, que ella vio, que ella le dijo y todo, y por ende, por eso se le cree. No es una respuesta correcta, pero está explicándote. Pero eso no es justificación. Ya con ello tú ya puedes armar una casación y puedes armar y crear cargos casacionales. Por ejemplo, sobre infracción de norma procesal, por ejemplo, sobre infracción de norma sustantiva. Porque tú ahí puedes decir, ok,
Pero resulta que la suficiencia probatoria no sobrepasa el estándar, porque hay duda. Y por ende tú puedes decir, es indebida aplicación del artículo de asesinato por el artículo del 5.3. Contravención expresa del 5.3 y tú ya puedes crear. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando una sentencia no tiene motivación suficiente en premisa fáctica y estás en casación? Tiene que darse la nulidad por una sola razón. Primero, la nulidad que dice la Constitución es el efecto más drástico. Pero es que si nosotros vamos anulando y anulando decisiones, y como dice Lozano, los jueces no tenemos que revisar como profesores de argumentación jurídica, sino tenemos que revisar con una mínima de suficiencia. Entonces, si yo veo que es insuficiente la premisa fáctica porque no respondió el debate, el punto que acabé de crear en el ejemplo, la Corte va a decir, ¿puedo yo mover los hechos? No lo puede. Y como no puede, reenvío. Pero si la motivación es insuficiente en premisa normativa o es inexistente en premisa normativa de manera directa, inexistente, insuficiente de manera directa o insuficiente o inexistente por apariencia, es decir, se vulnera la garantía de motivación, se vulnera el derecho de motivación, ¿cuál es el deber de la Corte? Corregirlo, porque ellos tienen que corregir el derecho. ¿Qué pasa cuando la sentencia no reúne con la suficiencia motivacional en apelación? La de juicio no reúne. Tiene que corregirlo, porque pueden corregirlo. Porque dar nulidad sería repetir el juicio y como dice perfecto Andrés Ibáñez, de nada sirve porque ya sobreviene el testigo qué tiene que decir y cómo corregir. Y si estamos buscando la verdad, tomar la nulidad del juicio como una regla de que qué pena, la Constitución dice nulidad, y aunque yo pueda revisar los hechos, no lo voy a revisar porque tiene que hacerlo bien el juez de primera instancia, es una decisión antipistémica, porque estás vulnerando el descubrimiento de la verdad. Se deforma totalmente. Y lo mismo en doble conforme. Si estás en doble conforme y en una sentencia, como comentaba una jueza nacional en su X, que ella dice que había, si mal no recuerdo, ella dice que dieron la nulidad por vulnerar la garantía de motivación en doble conforme porque había dicho, así, porque la sentencia había dicho que carece de motivación la sentencia de juicio, que es insuficiente, y habían dado una decisión de mérito. Cuando yo decía tenía que dar reenvío. No, está bien la decisión de mérito. Y si eso hubiese sido un error, en doble conforme lo puedes corregir. O sea, ahí hay doble error. Tú crees que lo que hizo el otro, que está bien, es un error, es un tremendo error, cuando tú lo puedes corregir. No puede ser así. No puede ser entendido de esa forma. No debe ser entendido de esa forma. Por ende, ustedes siempre se debe entender y comprender. ¿Por qué? Que la sentencia no esté con los argumentos suficientes en apelación o en doble conforme. ¿Cuál es la real indefensión que te deja? Te deja una real indefensión que deba ser subsanada con nulidad o debe ser tranquilamente, ¿cómo utiliza la palabra el código? En preparatoria de juicio, ¿cómo dice la palabra? Cuando dice nulidad y lo otro, o puede ser subsanable. Real indefensión no te deja. Pero obvio, para eso necesitas un abogado que sepa que la sentencia está insuficientemente motivada. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo a ustedes cuando ustedes sepan que la sentencia no tiene nada, hermano? Imagínate una sentencia inexistente. 2 líneas, condenado porque quiero condenarte. O insuficiente, ay, condenado, sí, cualquier cosa. O con apariencia, te meten 40,000 páginas, te citan hasta Jesús y te condenan. Está motivado insuficientemente, ya sea por inexistencia directa, insuficiencia directa, o por inexistencia o insuficiencia aparente. ¿Cuál es la cuestión? Y tienes que decirle para que ya los 20 minutos que te dan
te den más, porque te toca a ti construir los argumentos. Te toca a ti decir prácticamente como si fuera inexistente, como repetir el juicio. Vea, esto se practicó en juicio, esto se practicó, y tienes que hacer un alegato de clausura un poco más amplio. Por tanto, la sentencia no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, cuando debe tener esto, esto. Es decir, la sentencia no explica, no nos dice nada respecto de si María, el testimonio de María es creíble o no es creíble, cuando eso fue el punto del debate en la clausura. No nos dice absolutamente nada. Es insuficiente o es inexistente en ese punto. Pero yo le voy a dar razones, señor juez, de que no debe creerle. Porque otra cosa sería que, que el tribunal te diga, explicando que le cree a María porque lo dijo oralmente y el sistema es oral y que no vale lo escrito anteriormente, tú ya y le dices, esto fue el argumento que dijo que le avala creerle a María, pero ese argumento es errado, por esto, por esto, por esto. Entonces, en ese contexto, señores, esta es la cuestión de la garantía de motivación con el derecho a la motivación fáctica. No es una clase netamente para que ustedes ya salgan papelitos, pero es el tema que nos ha tocado hoy y faltan todavía más sábados para ver esto. Ahora sí, levanten la mano y comenzamos. Micrófono, por favor. Yo tengo una pregunta, bueno, como mecanismo de impugnación para poder corregir el derecho de motivación por los jueces de Atkem, prácticamente, ¿es posible que para que corrijan la sentencia los jueces, analizando los hechos y vean qué es en la valoración, yo digo, señores jueces, hubo una incorrecta valoración de la prueba, individual y en conjunto, entonces, tienes que dar el punto, tienes que dar en por qué ve todo. Exactamente, ¿ya? Digo, sería antiepistémico y evidentemente se deformaría totalmente si pido nulidad para que se repita la audiencia de juicio. Obvio. Sin embargo, yo les pido que realicen una adecuada valoración. Total. Y ellos, después de corregir, ven que, la sentencia que yo impugno ratificó inocencia. Pero pueden ellos corregir y decir, se revoca, nosotros vemos que es más probable que él fue culpable y condenamos. ¿Es posible eso? Sí. Si Fiscalía lo pide. Por el no reformatio impellis. Correcto. En España es diferente. En España, para condenar en apelación, te exige prueba nueva. Ahí la jurisprudencia de la Corte Constitucional hizo esa cuestión. Pero para mí está mal por allá. Para mí acá está bien. ¿Por qué? Porque las partes tienen derecho. Y los sujetos procesales también. ¿Quién ha dicho que lo que dice el primer juez es de piedra? No. Por eso el doble conforme. Correcto. Esa era mi consulta. Sí. Ya, perfecto. No sé, alcen la mano, por favor, quien está en Zoom. ¿Alguien quiere preguntar, hacer algo? ¿Todo claro o nada claro? Te escucho, César. ¿Cómo está, Juan Carlos, compañeros? Buenas tardes. Es una consulta, bueno, algo que para mí no sé, de pronto se ha errado mi criterio. Pero el tema de la motivación también no debe eh, acogerlo en este caso Fiscalía. ¿Por qué? Porque Fiscalía es el que da el primer paso, ¿no? Ya sea al tema de la formulación de cargos o a la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿Por qué? Yo creo que la mayoría en la práctica se ha encontrado con fiscales que lo único que hacen es enlistar lo que han recabado en la investigación, te cuentan o te narran lo que dice el parte o la denuncia, parte de lo que te he dicho, las pruebas testimoniales y si tienen algo en la pericial y terminan diciendo con tal artículo y punto. O sea, no hay una motivación o una explicación de por qué se debe llamar a juicio o de por qué es necesario para avanzar a la instrucción fiscal, ¿no? Primero instrucción fiscal, luego etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, y por qué el juez sí debe darles paso. Sin embargo, los jueces tampoco hacen esa valoración de lo que dice Fiscalía, sino que simplemente pasa, vaya con el tribunal. Entonces, obviamente el tema de la motivación lo estamos analizando al tema de sentencias, pero el acto que hace Fiscalía también Fiscalía es como parte de una autoridad que debería ir y cumpliendo esta parte. Ese es, o sea, más bien mi criterio, pero no sé si estoy apegado a que eso también deban cumplir los agentes fiscales.
Yo disculpen, solo como profundizando esa pregunta, me gustaría también saber tu opinión, Juan Carlos, de qué tipo de actos son impugnables por parte de la Fiscalía también a través de acción de protección. Por este tema de que algún tiempo hubo un debate en el que se interpuso una P justamente en un proceso penal, entonces, para que igual le puedan perfeccionar la pregunta. Por favor, cuando termine de explicar esta parte, que es la base para responder esa pregunta, ¿ya? Si me olvido, me haces acuerdo. La sentencia 2706 dice, la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho al debido proceso comprende aquel universo de garantías mínimas que deben observarse en la tramitación de todos los procesos donde se determinen derechos y obligaciones para las personas. Así las cosas, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76.7, letra L, ha incluido dentro del espectro tuitivo del debido proceso el derecho a la motivación, a través del cual las decisiones adoptadas por los poderes públicos deben enunciar las normas o principios jurídicos en que se fundan, enunciar los hechos del caso y explicar la pertinencia de aplicación de las normas a los antecedentes de hecho. En adición a lo expuesto, este organismo se ha referido a los criterios de suficiencia motivacional en los siguientes términos. Esta sentencia es antes de la 1158. Esta sentencia es, creo que en septiembre, agosto. De hecho, esta sentencia está citada a la 1158. Por ende, esto que dice aquí es antes de la 1158. La motivación corresponde entonces a la obligación de todas las autoridades públicas a dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. No obstante, este requisito constitucional no establece modelos ni exige altos estándares de argumentación jurídica. Al contrario, contiene únicamente parámetros mínimos que deben ser cumplidos. En este sentido, la violación al artículo 76, numeral 7, letra L, de la Constitución de la República de Ecuador ocurre ante dos posibles escenarios con iguales efectos. La insuficiencia de motivación cuando incumple alguno de los criterios que nacen de la propia Constitución, como son la examinación de normas y la explicación de la pertinencia de su aplicación al caso concreto, y la inexistencia de motivación siendo esta ausencia completa en argumento de la decisión. Por otro lado, en ciertos contextos, la Corte Constitucional ha reforzado este estándar, ¿sí se dan cuenta?, de suficiencia, exigiendo la constatación de elementos adicionales. En tal sentido, este organismo, en consideración de la gravedad de la restricción de los derechos que se pone en juego con una sentencia condenatoria, privación de la libertad, imagínense, es un contexto muy grave, dice la Corte, por eso comienza. Recuerda que la garantía de motivación en los procesos penales exige, dentro de los criterios de suficiencia desarrollados por esta Corte, que se exponga la forma mediante la cual ha superado el umbral de duda razonable y se han desvirtuado los argumentos de defensa del procesado. Dos criterios adicionales que no tienen ninguna otra decisión judicial si no es la penal. En consideración de la interdependencia que existe entre la garantía de motivación y el principio de inocencia. Ahí viene lo pertinente. Asimismo, este organismo considera apropiado resaltar que en los procesos y sentencias penales, por eso te dice procesos y sentencias penales, ¿ya? Cachen. El elemento de la explicación de la pertinencia de la aplicación de la norma a los antecedentes debe incluir un examen de adecuación a través del cual el operador judicial ofrezca una explicación de cómo los elementos probatorios aportados y practicados, cuando da un dictamen fiscal, por ejemplo, le permitieron llegar a la convicción de que la conducta reproducida por el presunto infractor se ajusta a todos los elementos configurativos del tipo penal. Asimismo, respecto a este criterio, los operadores de justicia deberán exponer las razones por las cuales la acción o omisión del presunto infractor debe calificarse como antijurídica, es decir, el primer punto es tipicidad, después viene antijuricidad y los motivos sobre los cuales se considera que el presunto infractor es culpable y que aquel actuó con conocimiento de la antijuricidad de la conducta, es decir, sin error de prohibición. Lo dicho materializa la necesaria interdependencia que debe exigir entre la garantía de motivación y el principio de legalidad, y al dar respuestas a las exigencias del ordenamiento que el ordenamiento jurídico impone a la justificación de ciertas decisiones, constituye un caso de congruencia argumentativa frente al derecho como requisito para satisfacer la suficiencia de motivación. Es decir, no hace falta que yo diga, no, es que no se justificó que es colaborador, no se justificó
porque el delincuencia organizada y en lavado de activos hay un doble estándar. Como necesitan acreditarme un delito previo, ese delito previo tiene que tener el mismo estándar, es decir, van a probar dos delitos. Porque si no prueban el primero, no pueden probar el segundo. Y eso es un requisito que la Corte tiene que tenerlo explicado. El juez tiene que explicarlo y para que no sea vulnerado la garantía de motivación. Y si son la respuesta correcta, la justificación es otra cosa, que es a donde deberíamos llegar siempre. Estos criterios para evaluar la suficiencia de motivación en los procesos penales garantizan que únicamente las personas sean procesadas, juzgadas y condenadas por conductas penalmente relevantes, esto es, acciones o omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables, e impiden que existan condenas arbitrarias e inmotivadas como aquellas que se adoptan por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales. Vamos al punto en que me decían respecto del fiscal. Finalmente, este organismo reitera que la garantía de motivación no solo proscribe la arbitrariedad de los actos jurisdiccionales, sino que alcanza todos los actos de la autoridad pública. En consecuencia, los autos y dictámenes que emiten otras autoridades de la función judicial, como la Fiscalía General del Estado, deben estar suficientemente motivados en observancia a los parámetros fijados en esta sentencia. ¿Por qué no correctamente los de Fiscalía? Porque, como todo conocimiento científico, necesitas tener una revisión de pares. Fiscalía investiga con imparcialidad, investiga con objetividad y decide con imparcialidad. Y si Fiscalía dice, está hecho, es delito, es como quien dice el checklist de 1. Y si el juez dice, es delito, el checklist de 2, que es más o menos lo que se utiliza hasta para artículos científicos, revisión de pares. Con este contexto, los fiscales deben hacer eso. Por eso en esta sentencia que yo les dije, en este caso que yo les dije que estoy en desaparición involuntaria, el fiscal, por poco hasta casi me pongo a llorar por todo lo que dijo, pero no dijo nada de esto. O sea, solo van y cuentan el hecho de una forma que, si fuera por pena, todos salen condenados. Pero tienen que tener ese esquema argumentativo, ¿no? Te estás diciendo que tiene un esquema argumentativo. Y yo, cuando me toca a mí replicar, yo lo único que voy a decir, señor fiscal, ¿me puede decir por cuál de las 28 conductas que tiene el tipo penal es la que me está acusando? Primero, no sé si retuvieron, yo no sé si privaron, yo no sé si hicieron esto, yo no sé si hicieron lo de acá. Y en segundo, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es esto? Dígame. Fijemos el punto de debate, porque para eso es la preparatoria de juicio. En COGEP se fija el punto de debate allí, antes del juicio, ¿correcto? Así se fija el punto de debate para anunciar la prueba. Así mismo debe ser acá. Fíjeme el punto de debate. Y el punto de debate en las normas sustantivas penales puede haber muchísimas conductas. Y eso es lo que se debería exigir siempre. Por eso esta sentencia deberían tenerla tatuada. Créanme que esa sentencia es... No sé si vaya a haber otra en materia penal respecto a cuestiones tan interesantes. El caso Sobornos, cuando salgan, va a ser algo interesante. Debe resolver cosas interesantes. Son problemas muy interesantes. Bueno, esto con este contexto. Ahora, respecto a lo que dijo Josafat. ¿Cómo puedo yo impugnar? A ver, primero hay que entender, y sobre eso ya hay muchas sentencias. La última que hicieron sobre la extraordinaria de protección, sobre esta acción de protección que presentaron en este caso para liberar bienes en un proceso de lavado de activos. Ese ya determina las funciones de fiscalía con los jueces constitucionales y te dice que no tiene que meterse los jueces constitucionales cuando ya hay un juez que es el que controla y es el juez penal, y fiscalía tiene la libertad de investigar y todo lo demás. Pero, ¿se acuerdan cuando leíamos el 195? Tiene sujeción a ¿qué? Al debido proceso. Si en una IP, si en una instrucción fiscal, así, en una instrucción fiscal, no me dan un elemento de juicio a través de una diligencia, ¿quién es el que va a corregir eso? El juez de garantías penales en la preparatoria de juicio, en la validez procesal. Pero si en una IP no me obliga a mí, llámese con la fuerza pública que dé testimonio, ¿a quién puedo recurrir en ese contexto? Me está restringiendo la libertad, habeas corpus. No tengo juez para hacerlo. Pero si te dicen,
por ejemplo, tú pides un elemento de prueba o pides alguna pericia, alguna cosa y te niega por impertinente, porque no considera, porque Fiscalía ya tiene sesgos. Lo correcto será que no tenga sesgos, que investigue con razonamientos no deductivos, con abducción, viéndose todas las posibles hipótesis que pueda plasmar el hecho, descartarlas todas y quedarse con la verdadera, con la que se pueda justificar. Si te hace esto, ¿a quién vas? No puedes ir a un juez penal. Acción de protección. Y había el debate. Pero es que, vamos, primer punto. Si te niega, y solo es por descarte, vamos. Todas las garantías jurisdiccionales protegen derechos fundamentales. En investigación previa te pueden vulnerar derechos fundamentales, sí. ¿Qué derecho? El de defensa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Habeas corpus para derecho de defensa? No. ¿Acceso a la información pública? Tampoco. Habeas data? Tampoco. Acción extraordinaria de protección, no hay decisión judicial. Te quedas solo con acción de protección y la acción, ahí sí me corrigen. ¿Es de o por? Josafat, dime, siempre me equivoco con esto. ¿De o por? La de norma jurídica, ¿cuál es? Y la de sentencia constitucional, ¿cuál es? La de norma la es norma por... jurídica. Ah, ya. Sí, perdón, Joseph. No, sí, sí, justo como lo decía Andrés, por de norma y de resolución, resolución. Ajá. Okay. Siempre me equivoco, esto me dio clase de la doctora Teresa Núquez y hasta ahorita, es como con las provincias del Oriente, siempre me equivoco también. Ok. Entonces tienes la por. Pero para ser por, te exige que la norma tenga un presupuesto así, que sea exigible, que tenga así el otro. Sobre eso tenemos mucha jurisprudencia. Y presentaron una por incumplimiento del artículo en la cuestión esta del archivo, que dice pasado el año tiene que archivarse. Y la Corte dijo, no, la por incumplimiento no es, hay garantías jurisdiccionales para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la acción de protección? A ver, a Yosafat no lo convence. Si la Corte te dice, no te voy a buscar la sentencia, no la tengo, no te estoy mintiendo. En una acción por incumplimiento, rechaza, diciendo que no, que hay mecanismos, otros mecanismos constitucionales por los cuales se exigen. Ante eso, ¿cuál te deja la opción? Solo te queda la acción de protección. Y más cuando ya he explicado de que se puede porque no son actos jurisdiccionales, sino son actos judiciales de no carácter jurisdiccional. Y lo único que te prohíbe la acción de protección es que sean actos jurisdiccionales. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión. Más preguntas, señores, porque ya ahorita, no sé. ¿Más preguntas, por favor? ¿No? ¿Todo claro? Ok, suspendemos la clase entonces y viene el receso. Muchas gracias, señores.